Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con una serie de videos que pretenden ser cortos como para ubicarnos dentro de la problemática de la cronología o la periodización de la arquitectura, ¿eh? En toda su historia. Vamos a ir haciendo videos como cortitos, después, este es general, y después cada uno de los periodos ubicándonos no solamente en la parte temporal, sino también en la parte espacial, que es muy importante porque no tienen nada que ver algunas civilizaciones con lo que actualmente nosotros consideramos como un país, como puede ser Roma, como puede ser Grecia, y creemos que la civilización griega fue nada más que lo que fue Grecia en aquel momento, ¿no? Si yo fuese un youtuber de verdad, le estaría diciendo que se suscriban y que después linkeen este, em, este video general a los otros videitos que son como más particulares, ¿no? Bueno, rápidamente entonces, una introducción que tiene que ver con aquello de, como les dije, la periodización de la historia. Nosotros, en general, todas las escuelas de arquitectura, universidades, facultades de arquitectura, nos quedamos con esta de arriba, que es una periodización llamada tradicional, en donde tenemos por un lado la historia, por otro lado la prehistoria, ¿no? Hay una división ahí que ya vamos a ver que tiene que ver con la escritura. Esa periodización que es la tradicional es la que nosotros asumimos y tomamos casi siempre para esa forma de llevar adelante la cronología. Pero como verán, hay otros autores que la denominan de otra forma y todo depende del enfoque que se dé. No es lo mismo dentro del área de las artes, de la arquitectura, de la literatura y del diseño industrial. Por ejemplo, esta que está acá, desde Folk, eh, promueve una división entre antes y después de la revolución industrial. Casualmente, hay dos puntos en donde casi todos los autores están de acuerdo en esa periodización que tiene que ver con lo que es antes y después del tema histórico, en tanto prehistoria y edad antigua, y luego lo que significó la edad moderna, o sea, cuando estamos terminando la edad media. Bien, simplemente linkear el tema de Instagram, porque si a alguien le interesa, eh, algunos posteos que se hacen al respecto. Bien, ¿cómo dividimos entonces la historia de la arquitectura? ¿Qué tiene que ver Lenin con esto? No mucho, casi nada. Simplemente para que ustedes vean, a medida que van pasando las imágenes, cómo la cronología no es lineal desde el punto de vista horizontal, sino que se va conformando desde el punto de vista horizontal y también vertical y en sus relaciones con el resto. Yo había empezado con la imagen de Lenin, nada más que porque está como centrada, está entre las dos guerras, pero si yo tomo una cronología solamente de, en este caso, de lo que fue la Rusia, me estoy quedando sin considerar el todo dentro de esa cronología y esa periodización, ¿no? Entonces, acá hay un primer dato. La cosa no es tan lineal, la cosa es más bien un sistema, ¿no? Y a partir de eso, tomando esa última lámina, que es la que aparece ahí, toda la historia de la arquitectura es realizada en este caso por una línea de tiempo gráfico conceptual hecha por unos ingleses en la década del 70, 80 del siglo pasado. Para ustedes, historia antigua. Casualmente lo que divide la historia de la prehistoria, yo les decía, es el tema de la escritura, ¿no? Y no olvidar que si bien nosotros consideramos distintas civilizaciones a partir de la cual comenzamos con los griegos en forma general, por un antecedente clásico dentro de la arquitectura, hay otras civilizaciones como la mesopotámica, las egipcias, persas, etc. Y en América también está pasando algo similar, en este caso Monte Albán. Pero lo cierto es que en este punto está donde se divide lo que es historia de prehistoria, ¿no? Aparece la escritura, entonces la escritura entre el 3000 y 3500, 500 se van avanzando sobre estudios más puntuales sobre lo que significó casualmente esa escritura y cómo a partir de ahí aparece
la historia. Y acá está lo nuestro. Nosotros dividimos en edad antigua, media, moderna y contemporánea. Esa franja de periodización tradicional que veíamos en la primera diapositiva. La edad antigua entonces, del 3500 antes de Cristo, es decir, cuando aparece la escritura, hasta el 476 después de Cristo, y la Edad Media del 476 al 1453. ¿Por qué los años, que ya sabemos que no son tan concretos, sino que son más bien elementos que se van concatenando con otros y que no tienen por qué ser tan puntuales? Sin embargo, si yo tengo esto, empiezan a aparecer algunas fechas que sí son significativas. Entonces Gombrich decía que las fechas son los clavos indispensables para colgar el tapiz de la historia. Solamente un gran pensador como Gombrich puede definir tan fácilmente las fechas en la historia de la arquitectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que una fecha puntual no es tan importante. Sí estar ubicados, ¿no? Entonces, ¿qué hace terminar una edad como la antigua, la otra, la media? La caída del Imperio Romano de Occidente. Y ya vamos a ver que hay otros elementos que son muy importantes, como en este caso el nacimiento de Cristo, o la división del Imperio Romano, que son importantes para la arquitectura, no necesariamente para todas las artes. Y así empezamos a distinguir no solamente esa cronología dentro de lo que es Europa, sino también en América, y algún aspecto que por ahí lo tenemos dentro de lo que es el bizantino. No sé qué le está pasando a este cursor. A ver si acá está mejor. Bien. El bizantino, como les decía, en Oriente. Y entonces, si ubicamos de esta manera, ahí aparece una gran malla, una gran trama adelante de esto, que son las culturas tal cual nosotros las conocemos y los periodos tal cual nosotros los tenemos vistos. En Europa, abajo en amarillito, la cultura griega, la romana, luego aparece en la Edad Media el paleocristiano, el románico y el gótico. Ese paleocristiano se emparenta arriba con el bizantino, como estamos viendo aquí, pero no debemos olvidar que en América están pasando cosas. No olvidemos que el final, este 1453, que es el final de la Edad Media, es cuando se descubre América. Algunos otros consideran la fecha no 1453, sino 1450 como la caída del Imperio Romano de Oriente. Otros atribuyen a la aparición de la imprenta como algo significativo. Lo cierto es que en 1450 aproximadamente está terminando esa Edad Media. Y al término de esa Edad Media se descubre América y aparecen civilizaciones que son como muy importantes, que, como ustedes verán, vienen desde antes, por decirlo así. Y ahora sí, ponemos de manifiesto todo lo que son las imágenes que tienen que ver con cada una de estas culturas. Las primeras culturas, como les dije recién, después nos vamos a meter en videos más cortos, en la periodización de lo que es la cultura griega. No podemos arrancar sino con el portal de los leones, luego con esta otra imagen, que en este caso es un friso, un entablamento de la Acrópolis griega. No es precisamente el Partenón, pero bueno, está vinculado con el Temenos, con el Acrópolis. Es parte de los propíleos, no me estaba saliendo, por eso di tantas vueltas. Después aparece la cultura romana. Ya vamos a ver que esa cultura romana no es que de un día para el otro desaparecen los griegos y aparecen los romanos. Ahí se está dando el nacimiento de Cristo, ahí se está dividiendo el imperio. Ese imperio se divide y va hacia una parte cristiana, que tiene que ver con el bizantino, desde el siglo aproximadamente 4 al 8, y luego en la Edad Media aparece paleocristiano, románico y gótico, dentro de lo que es desde el 476, la caída del imperio, hasta 1453, que aparece el Renacimiento en Italia, ¿no? Rápidamente les digo, el paleocristiano va del 4 al 6, ya lo veremos. El románico va del 6 en un prerrománico hasta el 12 aproximadamente, y el gótico del 12 al 15. Pero como les dije, no solamente en Oriente están pasando otras cosas, porque esto es muy lineal,
entre comillas, en Europa. Esto es el Imperio Bizantino en Oriente, pero en nuestras culturas, digo nuestras porque esto está grabado en Córdoba, Argentina, en nuestras culturas americanas aparecen una serie de civilizaciones no menos importantes, para nada menos importantes, que están culminando con lo que son los aztecas y los incas, en estas culturas de arriba, que son las mesoamericanas, y esta cultura de abajo, que son las sudamericanas. ¿Por qué la elección de cada una de estas imágenes? Porque le dije, son identitarias de cada uno de esos periodos, ¿no? Acá hay una parte del Panteón, cuando hablamos de Roma, acá está San Pablo Extramuros, cuando hablamos de Paleocristiano. Esta es una iglesita muy linda que se llama San Pedro de la Nave, que es prerrománica, y bueno, la San Chapelle en el gótico. Es difícil elegir una imagen para representar cada uno de estos periodos, pero son significativos. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar de una periodización en arquitectura, tenemos que reflejarlo, no solamente con los años, los siglos y la correlación, sino nos vendría bien siempre una buena imagen. Y en el caso de América, los zapotecas, el caso de Monte Albán, luego la cultura teotihuacana, que urbanísticamente tiene un significado muy grande, que si ustedes se meten ahí en otros videos lo van a poder encontrar. Aparecen los mayas, mucho para decir de los mayas, pero bueno, Chichén Itzá es una de las más conocidas, junto con Tikal y Palenque, que son como las tres grandes ciudades mayas, y por fin los aztecas, que en lo que es el México actual ya no queda prácticamente nada. Pero en Sudamérica se dan otras culturas, que como verán están antes de la llegada de los españoles, que cuando los españoles llegan son los incas, en este caso eh, representado por el Machu Picchu, podríamos hablar mucho de Cusco, y en este caso en Mesoamérica representado en la meseta central de México por la cultura azteca. Edad antigua, edad media, el antecedente, no nos olvidemos que esto no está solo, sino que hay otras culturas, como les dije, en este caso las egipcias y las mesopotámicas, ¿no? Mesoamericanas. Me gusta pensar que he podido llegar a donde llegué en un viaje permanente y he tenido esa suerte de tal manera que todas las fotos que ustedes están viendo acá, salvo esta y las de Perú, las de Sudamérica, son mías. Por lo que no hay mejor cosa que pensar en la historia de la arquitectura como un viaje. Entonces, Edad Media, Edad Antigua, Edad Media, después aparece la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. ¿Cuáles son las fechas? 1453, que fue la caída del Imperio Romano de Oriente, dijimos, o la llegada de los españoles a América, hasta 1789, que es la Revolución Francesa. Revolución Francesa que está acompañada por otra gran revolución, que es la Revolución Industrial, que es una progresión de eventos y de sucesos que se dan a partir de 1750, en el siglo XVIII, en adelante, y que si se quiere podemos decir que la revolución industrial no ha terminado todavía. Pero ese es el punto de inflexión entre una edad moderna y la edad contemporánea, que va desde el siglo XIX, llamado siglo XIX, hasta hoy. ¿Por qué las imágenes? Como les dije recién, acá podría haber elegido imágenes de arquitectura, pero a medida que nos acercamos al hoy es cada vez más difícil hablar de arquitectura, o perdón, no es más difícil hablar de arquitectura, sino mostrarla con una sola imagen. Entonces decidí, dentro de esta periodización de la edad moderna y la edad contemporánea hablar más bien de urbanismo, ¿no? El Renacimiento, el manierismo y el barroco involucran esto que llamamos edad moderna. Es una sucesión de periodos que, como les dije, después vamos a linkear particularmente cada uno. Simplemente le digo que el Renacimiento de 1450 y 1500, del 480 y del 500, el manierismo, un corto periodo para lo que son los periodos históricos que venimos viendo, 70 años aproximadamente,
cabalgando entre el siglo XVI y el XVII, y el barroco, donde tenemos una imagen aquí del primer considerado urbanista, Sisto V, cuando hace toda una reformulación de Roma. En el mismo tiempo, más o menos, esto es 1550, si mal no recuerdo, esto es 1575, que es la fundación de la ciudad de Córdoba, de donde les estoy hablando. Luego aparece en el siglo XIX, lo denominamos así, la problemática de la arquitectura del siglo XIX, la problemática de la arquitectura del siglo XX, y la problemática, esto sería siglo XX también, y la problemática del siglo XXI. De esa manera vamos considerando y terminando todo lo que significan los periodos de la arquitectura. De esa manera se explica más o menos esa periodización de la Edad Antigua con las culturas clásicas, la Edad Media con las culturas anticlásicas, la moderna a partir del Renacimiento y la contemporánea a partir de la Revolución Francesa. Todo esto también, como les dije al principio, está en la cuenta de Instagram, que por ahí posteo en un lenguaje un poquito más como coloquial, cada una de estas cosas con más puntualidad si ustedes las quieren ver. Les dejo un saludo grandote y si les interesa después vamos a tomar los griegos y los vamos a periodizar, si el término es cierto. Vamos a tomar los romanos, vamos a tomar cada uno de todos los periodos que involucran a la arquitectura. Lo que hemos hecho hoy entonces es tomar una consideración muy general de los periodos arquitectónicos. Les dejo un abrazo grande. He estado escuchando yo música, por eso se ven esos baffles medios modernosos, porque me gusta mucho la música. Estoy escuchando ni más ni menos que a Paul McCartney. Quien no sé quién es, les recomiendo que lo googleen. Fuerte abrazo.